Señora, ¿tiene un rastreador debajo de su coche? ¿Esto es normal?, me preguntó un extraño mientras me ayudaba a cambiar una llanta en la calle. Confundida, lo miré y respondí: ¿un rastreador? Claro que no. Él soltó una risita y dijo, medio en broma, medio en serio: entonces mejor pregúntele a su esposo. Me reí con nervios, pero algo dentro de mí encendió las alarmas. Decidí averiguar qué estaba pasando. Al día siguiente dejé mi coche en el trabajo y tomé un taxi para regresar a casa. Cuando abrí la puerta, la cara de mi esposo, Javier, se puso pálida. Parecía como si hubiera visto un fantasma o, peor aún, a su suegra con ganas de quedarse a cenar. Bienvenidos al canal. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Hola, me llamo Natalia, tengo 30 años, y esta es la historia de cómo descubrí la verdad sobre mi exmarido, Javier. Nos conocimos en el trabajo durante un proyecto importante. Él era de esos hombres siempre en modo productivo, un emprendedor lleno de ideas y planes. Me fascinaba esa energía, aunque luego descubrí que tanta energía era más fachada que realidad. Cuando terminó el proyecto, lo invité a salir. Fue amor a primera cita. Después de 3 años de relación, Javier parecía el compañero ideal, atento, motivador y lleno de sueños para el futuro. 2 años después decidimos vivir juntos. Al tercer año me pidió matrimonio. Era como un cuento de hadas, hasta que el príncipe resultó más parecido a un sapo flojo. 1 año después de la boda, la empresa de Javier empezó a despedir personal y él fue uno de los afectados. Quedó devastado y acordamos que se tomaría unos meses para reencontrarse. Pero, al parecer, lo único que encontró fue el control remoto, los videojuegos y el sofá. Mientras él se recuperaba, yo trabajaba como loca para mantener la casa, pagaba la hipoteca, que, por cierto, era de una casa que compré antes de casarme, y además me encargaba de las labores domésticas. Cuando intenté repartir responsabilidades, él siempre tenía una excusa. Es que tú lo haces mejor, amor. Lo decía como un cumplido, pero se sentía como una bofetada. Un día, después de un turno largo en el trabajo, llegué a casa y lo encontré en el sofá jugando. Sin levantar la cabeza, soltó: ¿por qué tardaste tanto? Tengo hambre y tú ni siquiera has empezado la cena. Eso fue la gota que derramó el vaso. Como si yo tuviera la culpa de que no supiera ni hervir agua. Lo miré con una mezcla de cansancio e incredulidad y le dije: no voy a cocinar hoy, Javier. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera sé qué quiero comer. Él me lanzó una mirada incrédula y respondió: estás bromeando, ¿verdad? ¿Bromeando? ¿De verdad quieres saber por qué estoy molesta? Contesté con sarcasmo. Sí, ¿por qué estás tan enojada? Perfecto. Quería saber por qué todo lo que hace todo el día es sentarse y jugar videojuegos. ¿Qué más espera que haga, Javier? No tienes trabajo. Lo mínimo que podrías hacer es lavar los platos, encargarte de la ropa o, no sé, cocinar algo decente. Intentó defenderse con su típica excusa. Sabes que soy pésimo en esas cosas, Natalia. ¿Pésimo? Javier, debí ver un tutorial de 3 horas en YouTube para reparar tu PS5. Si pudiste hacer eso, estoy segura de que puedes aprender a usar una sartén o prender la lavadora. Hizo un puchero y respondió: pero nunca podría hacerlo tan bien como tú. Suspiré, al borde de perder la paciencia. No te estoy pidiendo perfección. Solo te estoy pidiendo que hagas algo, cualquier cosa. Y si no puedes ni con eso, entonces necesitas encontrar un empleo porque yo estoy agotada. No puedo seguir trabajando tanto y, encima de todo, en la casa. Él levantó la voz como si fuera la víctima. ¿De verdad crees que no estoy intentando conseguir un empleo? Por supuesto que no. No te he visto postularte a nada desde mayo, Javier. Ya estamos en febrero. Son 9 meses. Claro que he aplicado a muchos trabajos. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué nunca he oído nada de entrevistas o respuestas? Porque nadie me ha respondido. ¿Quieres que crea que en 9 meses ninguna empresa siquiera te dio una respuesta? ¡Qué conveniente! Bufó, indignado. ¿Me estás acusando de mentir? Crucé los brazos, firme. Tal vez sí. Demuéstrame que me equivoco.
No tengo que demostrarte nada. Como mi esposa deberías confiar en mí ciegamente. Fue en ese momento cuando lo entendí. Estaba casada con un maestro de la manipulación emocional. Y probablemente con nada más. ¿Confiar en ti? Está bien. Entonces, como mi esposo, deberías ayudarme a pagar las cuentas. Javier cruzó los brazos, ofendido, como si hubiera insultado su honor. Eres imposible. ¿Por qué siempre tienes que buscar un problema en todo? Respiré hondo para no explotar y respondí. ¿Y por qué tú siempre tienes que llevarme al límite? Si no te presiono, no haces nada. ¿Sabes cómo me siento? Como tu madre, teniendo que recordarte todo el tiempo. ¿No crees que eso también me cansa? Él se encogió de hombros, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Tal vez si dejaras de molestarme tanto, no estarías tan agotada. Eso fue como un golpe bajo. Me detuve, lo miré con una sonrisa fría y contesté. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Voy a dejar de molestar. Es más, no voy a pasar la noche aquí. Iré a buscar mi propia cena. Tomé mi bolsa, salí de la casa y me fui directamente a casa de mi mejor amiga, Claudia. Necesitaba aire, paz y un plan de supervivencia. Pasé unos días ahí ordenando mis pensamientos y preguntándome qué hacer. Después de un tiempo, Javier empezó a bombardearme con mensajes y llamadas. Finalmente, cedí y tuvimos una larga conversación. Él prometió cambiar, ser más útil en casa y buscar empleo con seriedad. Durante un tiempo, parecía que las cosas mejorarían. Esa fase duró 2 meses. Entonces llegó mi hermana, Laura. Laura y yo nunca fuimos cercanas. Siempre fue cruel conmigo, incluso siendo más joven. De hecho, confieso que le tenía miedo. Cuando me fui de casa, fue un alivio saber que estaría lejos de ella. Ni siquiera fue a mi boda, lo cual, siendo sincera, no me molestó en lo más mínimo. Pero un día, de la nada, apareció en mi casa. Dijo que estaba reflexionando sobre la vida y que se arrepentía de cómo me había tratado en el pasado. Desconfié, pero decidí perdonarla. Y no solo eso, sino que comenzamos a reconstruir nuestra relación. Laura y Javier se llevaron bien de inmediato. Compartían la misma pasión por los videojuegos, y de repente, ella comenzó a venir a nuestra casa todos los días para jugar con él. Al principio me pareció maravilloso, mi hermana y mi esposo se llevaban bien, y yo finalmente estaba formando un lazo con ella. Pero con el tiempo, Laura prácticamente se mudó a mi casa. Estaba ahí todo el tiempo, jugando con Javier. La casa se convirtió en un caos, envoltorios de comida por todas partes, ropa tirada, y nadie excepto yo hacía algo. Cada vez que intentaba hablar sobre el desempleo de Javier, Laura se entrometía. Dale un respiro, está pasando por un momento difícil. ¿Difícil para quién? Para él, que tenía todo el tiempo del mundo para maratonear series y ganar niveles en sus juegos. La verdad es que ahora limpiaba después de 2 personas, no una, y eso me estaba llevando al límite. Necesitaba desahogarme. Javier y Laura me estaban volviendo loca, y solo una charla con Claudia podía salvarme. La llamé y le pregunté si podíamos vernos el fin de semana. Cuando aceptó, sentí un alivio inmediato. Finalmente iba a ver a alguien que no fuera mi esposo o mi hermana. El sábado salí de casa sintiéndome como si escapara de una prisión. Pero, por supuesto, el universo tenía otros planes. Camino al café, una llanta de mi coche se ponchó. Miré el volante, agotada, y estuve a punto de llorar ahí mismo. Pero me calmé, salí del coche e intenté cambiar la llanta. Después de 15 minutos bajo el sol, sudando como nunca, me di cuenta de que no iba a lograrlo sola. Entonces escuché una voz detrás de mí. ¿Necesitas ayuda con eso? Me giré y vi a un hombre con una sonrisa amable. Sí, por favor. No tengo idea de dónde poner el gato. Él rió ligeramente y dijo. Yo te ayudo. Me llamo Álvaro, por cierto. Natalia. Muchas gracias, Álvaro. Honestamente, hoy eres mi salvación. Él comenzó a trabajar en la llanta como un profesional. Mientras tanto, platicamos. Descubrí que se había mudado recientemente a la ciudad por un empleo. Me sentí un poco avergonzada, ahí, sudando y sin saber qué hacer, mientras él tenía todo bajo control.
Yo tampoco sabía cambiar llantas hasta hace un año, me dijo para tranquilizarme. Aprendí con la práctica. Después de unos minutos, me miró con algo de duda. ¿Te gustaría tomar un café conmigo algún día? Mi rostro se sonrojó y respondí rápidamente. Gracias, pero estoy casada. Él aceptó mi respuesta con naturalidad y continuó cambiando la llanta. Pero entonces sucedió algo inesperado. ¿Esto es tuyo?, me preguntó Álvaro mientras sostenía un pequeño dispositivo negro que parecía salido de una película de espías. ¿Mío? No. ¿Qué es eso?, pregunté, confundida. Parece un rastreador GPS. Estaba pegado debajo de tu coche. Me quedé boquiabierta. ¿Un rastreador GPS en mi coche? ¿Por qué? ¿Quién lo habría puesto? Nada de eso tenía sentido. Álvaro sugirió que hablara con mi esposo al respecto. Le agradecí por su ayuda y él me dio su tarjeta. Si necesitas algo, no dudes en llamarme, dijo antes de irse. Me subí al coche con la mente a 1000 por hora. Solo podía pensar en aquel día, hace un año, cuando Javier insistió en revisar mi coche, por seguridad. En ese momento me había parecido extraño, ya que siempre decía que esas cosas eran mi responsabilidad. Ahora todo encajaba, aunque nada tenía sentido. Llegué tarde al café. Claudia me estaba esperando con una expresión preocupada. Me senté frente a ella, todavía en shock. Natalia, ¿qué pasó?, preguntó. Le conté todo, el rastreador, la reacción de Javier y mis sospechas. Esto no es normal, Natalia. Necesitas averiguar qué está pasando. Tal vez haya algo más que no sabes, dijo Claudia, con seriedad. Suspiré. Sabía que tenía razón, pero el miedo a descubrir la verdad me detenía. Claudia, ¿y si no quiero saber la verdad? Amiga, la verdad siempre sale a la luz. Es mejor que seas tú quien la descubra. Decidí que no podía seguir ignorando las señales. Al día siguiente, regresaría a casa sin avisar y averiguaría qué estaba haciendo Javier realmente. Mi corazón estaba en un puño mientras hacía planes para enfrentar lo desconocido. Al día siguiente, me levanté temprano y llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. Dejé mi coche en el estacionamiento y tomé un taxi para regresar a casa sin avisar. Mi plan era claro, descubrir qué estaba haciendo Javier realmente y por qué había un rastreador GPS en mi coche. Cuando el taxi se detuvo frente a mi casa, lo primero que noté fue el coche de Laura estacionado en la entrada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y una sensación de inquietud me invadió. Caminé hacia la puerta tratando de calmarme, abrí lentamente y entré sin hacer ruido. El desorden habitual estaba ahí, envoltorios de comida, ropa tirada, y esa sensación de abandono que tanto me frustraba. Pero algo más llamó mi atención, un silencio absoluto. Subí las escaleras con cautela, intentando escuchar algún sonido. Fue entonces cuando oí unas risas provenientes de nuestra habitación. Mi respiración se aceleró. Me acerqué a la puerta con el teléfono en mano, lista para grabar cualquier cosa. Empujé la puerta de golpe, y ahí estaban, Javier y Laura, juntos en mi cama. Se quedaron petrificados al verme. Javier trató de cubrirse torpemente con la sábana mientras balbuceaba. Natalia, esto no es lo que parece. Ah, ¿no? Porque parece exactamente lo que es, una traición en mi propia casa, en mi propia cama. Laura, con su habitual arrogancia, sonrió con desdén. Bueno, creo que ya no hay nada que ocultar. Javier se merece algo mejor que tú. Sus palabras fueron como un puñal en mi pecho, pero no dejé que me viera quebrarme. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. Perfecto. Esto es todo lo que necesito. Ambos están fuera de mi vida desde este momento. Javier intentó levantarse, suplicando. Por favor, Natalia, podemos hablar de esto. Fue un error, lo juro. ¿Un error? ¿Así le llamas a acostarte con mi hermana? Respondí con frialdad. Esto no es negociable. Quiero que te largues de mi casa. Ahora. Laura, con una sonrisa burlona, añadió. No puedes echarnos. Javier también tiene derecho a estar aquí. Me giré hacia ella, sintiendo una calma peligrosa. Laura, esta casa es mía. La compré mucho antes de que Javier apareciera en mi vida. Y créeme,
Ya estoy tomando medidas para asegurarme de que ninguno de ustedes vuelva a pisarla. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y salí de la habitación, dejando a ambos en estado de shock. Bajé las escaleras, llamé a mi abogada y le expliqué lo sucedido. Esa misma tarde, inicié el proceso de divorcio y solicité una orden de restricción contra Javier y Laura. Las semanas siguientes fueron difíciles, pero conté con el apoyo incondicional de Claudia y otros amigos. Javier intentó reconquistarme con mensajes y flores, pero su oportunidad ya había pasado. Con las pruebas de su infidelidad, el divorcio fue rápido. Laura desapareció de mi vida, y aunque algunos familiares intentaron mediar, dejé claro que no había marcha atrás. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba mi paz. Unos meses después, decidí llamar a Álvaro para invitarlo a un café. No sabía si estaba lista para algo nuevo, pero quería darme la oportunidad de conocer a alguien que realmente me valorara. Gracias por escuchar mi historia. ¿Qué opinas de mi decisión? Déjamelo saber en los comentarios, y no olvides suscribirte al canal para más relatos como este.